moita que ten a prevención, pero se malia todo, fomos xa vítimas dun ciberataque, como actuamos? É dicir, como facemos esa xestión desa crise de ciberseguridade, neste caso, nas entidades locais? Disto nos van falar no seguinte panel, ademais con casos, xa avanzamos, xa escoitaron antes, un caso en concreto, un panel que nos chega da mandos dos patrocinadores deste Encontro Galego de Ciberseguridade, de Proofpoint, vai no moderar Pedro Álamo, que é Senior Named Account Manager no Public Sector en Proofpoint. Están xa colocando as cadeiras para os participantes. Aquí pasa Pedro e tamén estarán, como vemos aquí, xunto a él, participando neste panel, Anxo Gómez, xefe de sección na subaria de ciberseguridade da Amtega, Lucía Calvo, alcaldesa do Concello de Teo, Matilde Mónica Rivas, xefa da sección de Seguridade de Información da Deputación da Coruña e a sarxento primeiro, dona Julia Conde, xefa do equipo de Delitos Tecnolóxicos da Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Comandancia da Coruña. Todos eles xa aquí, poden tomar asento e comezar xa con este panel cando queiran. Gracias. Pues venga, a pasar. Hace falta una silla, ¿no? 1, 2, 3, 4, falta una silla. ¿Tú aquí, Julia? ¿Tú allí, Matilde? ¿Y tú aquí? Lucía? No, yo iba en el medio. ¿Y tú allí, Matilde? Ahora estamos bien. Perdón. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias primero a la organización y ser todos bienvenidos a esta mesa redonda sobre la gestión de crisis de ciberseguridad en entidades locales. Como muchos de ustedes sabrán, en los últimos años hemos visto un aumento preocupante en los ciberataques dirigidos a la administración pública. Tan solo en 2023, varios ayuntamientos de España y de Europa fueron víctimas de ataques de ransomware, afectando desde la operativa de servicios básicos hasta la protección de datos personales de miles de ciudadanos. En el Centro Criptológico Nacional recibió información de más de 1.400 incidentes de ciberseguridad en las administraciones autonómicas y locales en Galicia en 2023, triplicando los datos de 2022. Los concellos de Cangas, Carballo y Teo sufrieron ciberataques que paralizaron algunos de sus servicios durante varios días, afectando gravemente a la atención al ciudadano. El CCN notificó en 2023, ya lo hemos comentado en las charlas anteriores, más de 1.500 credenciales expuestas en las administraciones de Galicia. Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos casos que muestran cómo las entidades locales son vulnerables debido, en muchas ocasiones, a la falta de recursos y medidas de protección adecuadas, y los atacantes lo saben. España ha implementado el Esquema Nacional de Seguridad, que establece pautas para que las administraciones públicas mejoren su resiliencia ante incidentes cibernéticos. Pero, igual que en otros ámbitos, aún queda muchísimo trabajo por hacer en el ámbito local. Hoy tenemos con nosotros un panel de expertos que puede compartir su experiencia en cómo están enfrentando estas amenazas. Hablaremos sobre las estrategias que están adoptando las entidades locales para gestionar y prevenir la cibercrisis y cómo están colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros actores clave. Así que, sin más, demos la bienvenida a doña Lucía Calvo, alcaldesa del Concello de Teo, bienvenida, a don Anxo Gómez, jefe de la sección de subárea de ciberseguridad de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, bienvenido, Anxo. Gracias. Doña Mónica Rivas Fernández, jefa de sección de seguridad de la Información de la Diputación de Coruña, bienvenida, Mónica. Y doña Julia Conde, jefa del equipo de delitos informáticos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Coruña de la Guardia Civil. Bienvenido, Julia. Bueno, pues para empezar la mesa me gustaría empezar con un par de preguntas generales y, bueno, pues sentiros libres de ir respondiendo conforme vayáis queriendo. Entonces, la primera. En los últimos años, como hemos comentado en la introducción, hemos visto un incremento significativo de los ciberataques en las entidades locales. ¿Qué factores creéis, en vuestra opinión, que hace que las entidades locales sean un blanco cada vez más frecuente de los ciberdelincuentes? ¿Quién empieza? Bueno, tú, Anxo? Venga, pues nada. Mismamente. Bueno, yo creo que el incremento de los ataques a las entidades locales va en línea con el incremento de estos ataques a nivel global. O sea, todos estamos sufriendo ataques cada vez más numerosos, independientemente de que seamos administración local, administración autonómica o lo que sí percibimos es que son un claro objetivo, ¿no? para estos ciberdelincuentes,
Bueno, porque suponen que normalmente disponen de menos medios para hacer frente, de menos recursos económicos y personal especializado para hacer frente a este tipo de ataques, y entonces las posibilidades de éxito creen que aumentan, ¿no? Entonces yo creo que eso lo señala como objetivos claros para recibir este tipo de ataques. Si tienes más posibilidades de éxito, evidentemente, pues fijas la diana en ese tipo de entidades. Fenomenal. Pues yo un poco en la línea, también en la línea de Ancho, nosotros, yo no puedo hablar de estadísticas ni de números globales, pero sí que es cierto que el aumento en ataques es exponencial, y tanto a la empresa privada como a entidades públicas como usuarios. Nosotros lo comprobamos, vamos, estamos saturados de ese tipo de ataques y bueno, a todo tipo de entidades. Sí que es cierto, yo soy Guardia Civil, mi equipo, o sea, somos guardias civiles y nuestra competencia territorial, la que tenemos es la de pequeñas, todo lo que no es competencia, por ejemplo, en esta provincia, todo lo que no es competencia de Policía Nacional es competencia de Guardia Civil, con lo cual, excepto las ciudades de Coruña, de Santiago, de Ferrol-Narón, y creo que no me olvido de nada, todo es demarcación de Guardia Civil, con lo cual tenemos una gran, ya hablando de entidades locales, tenemos muchísimas entidades locales dentro de lo que es nuestra competencia. Y, por supuesto, polígonos industriales y pequeña y mediana empresa. Cuanto más pequeñas son las empresas, en líneas generales, también hay que decirlo, en líneas generales los sistemas están menos protegidos, con lo cual pues, la vulnerabilidad es mayor. En líneas generales esto es lo que yo creo que provoca más. Sí. Y después también lo que sí vemos, y ya no me refiero solamente a entidades locales y que nadie se sienta aludido, pero tanto en lo que es en la administración pública como en empresas, incluso empresas que empezaron siendo pequeñas y poquito a poco han ido aumentando, pues no va parejo el grado de sofisticación de las medidas que adoptan con el incremento de lo que es la actividad de la empresa o de la entidad local. Con lo cual, creo que habría que tener un poquito más o que habría que estar más encima, ya no solamente de lo que es el sistema de ciberseguridad de la empresa o las medidas que adopte, sino también en la formación y en la concienciación de los empleados o de los funcionarios o de los usuarios de los sistemas que utilizan. En líneas generales, yo creo que va más por además del incremento de medidas de seguridad, digamos, tecnológicas, también en lo que es la formación continua y en la concienciación. Se ha hecho mención hoy en varias de las no he estado anteriormente, pero imagino que sí. Estupendo. Lucía, desde tu punto de vista. Bueno, aquí Teo, que fue una víctima, como todos creo que sabéis. Lógicamente, ¿por qué creo que atacan? ¿Por qué ha aumentado? Bueno, lógicamente porque somos o creen que somos más vulnerables, tenemos menos medios. ¿Qué es lo que se esconde detrás? Un negocio. Indudablemente es consecución de datos, tráfico de datos. Bueno, hay gente que le interesan esos datos, aunque nos parezca increíble, que pagan por ellos, porque si no hubiese demanda no habría este nicho, bueno, se puede calificar casi como el nuevo terrorismo. Es verdad que muchos concellos, yo así lo he constatado, ni siquiera tienen informático, lo cual hoy en día tenemos que ser muy conscientes todos de que todos somos vulnerables, ayuntamientos, concellos, yo hablo desde la parte de un concello, concellos grandes, concellos pequeños, incluso ciudadanos, lógicamente. Y, bueno, creo que hoy en día que el soporte prácticamente y la administración es un 95% digital, pues es que es como pegarse un tiro en el pie, no tener informáticos, servicio de informáticos, porque es casi, si me lo permitís, más necesario que cualquier otro, muchas veces, pues eso, vamos a servicios, incrementamos determinados servicios que también son necesarios, pero no te das cuenta hasta que sufres de la importancia que tiene, hasta que sufres un ataque, un ciberataque, como nos pasó a nosotros, porque en nuestro caso no es la paralización de algún servicio, es la paralización total. Y cuando digo total es absoluto, ni teléfono,
ni ordenadores, ni bases de datos. Es la nada. Es así de duro, pero es así. Datos también, que luego me imagino que entraremos en profundidad, pues bueno, datos confidenciales con cierta importancia, porque bueno, sí que se manejan, aunque hay unos protocolos muy estrictos. En el momento que sufres un ciberataque, pues ves de repente lo vulnerable que todos podemos llegar a ser. Entonces, bueno, yo lo que creo es que desde las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo y poner en valor los equipos informáticos, sobre todo los departamentos, informáticos, porque, bueno, fueron en el caso de Teo, y creo que en todos, fueron la clave. Aparte de que luego seguiré exponiendo, pero bueno, gracias también, ya me adelanto, a la Antega, a la Diputación, porque, bueno, a la Guardia Civil, porque hicieron también ahí digamos, fue acompañamiento casi de ángeles de la guarda. Hicieron un acompañamiento, una tutorización absoluta. Hay que verse en la situación, ¿eh? Parece como que, bueno, nada, paralizado unos días. No, no, hay que verse en la situación, en lo que puede derivar todo eso y en las consecuencias que puede tener. Por lo tanto, yo les doy las gracias públicamente, no me cansaré nunca de dárselas. También a mi informático, que tengo que decir que aunque es muy joven, pues eso, demostró una madurez profesional espectacular. No le gusta que le diga, pero voy a tener que dejar de decirlo porque al final me lo van a robar, pero bueno, sí. No está disponible, se queda en Teo. Hoy es el día aquí delante de tanto público. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo, por resumir, lo que hay detrás es dinero, es un negocio y, bueno, un negocio sin escrúpulos, sí, pero es que el mundo es así. Pero es lo que hay, fenomenal. Y Mónica, desde tu punto de vista... Hola, buenos días. Bueno, yo opino lo mismo que dijo Anxo, en todos en general, aquí se trata de un aumento general de los ataques a nivel global y quizás tenga más incidencia en los ayuntamientos más pequeños precisamente porque no tienen recursos y tampoco tienen personal TIC. Y hasta hace muy poco tiempo tampoco teníamos en mente todo esto, es decir, tampoco hay formación y concienciación, que es básico, va a ser básico a partir de ahora también. Y precisamente eso, simplemente no creo que sean ataques especialmente dirigidos, quizá me equivoco, pero no creo que sean ataques especialmente dirigidos a la Administración, pero sí es verdad que en las administraciones más pequeñas y con menos recursos va a tener más incidencia porque no tienen ninguna medida de seguridad. Entonces, va a ser muy fácil para los atacantes acceder a esos sistemas. Está claro y además coincidís más o menos todos en la misma Claro. problemática. Pues fenomenal. Pues pasamos a la siguiente, si queréis, ¿no? Yo creo que es un momento ideal que tenemos representado aquí a una administración local, a una administración provincial, a la Guardia Civil, a la administración regional. Y entrando un poco en materia, comentando el ciberataque que vosotros sufristeis, me gustaría que compartieseis con todos nosotros cómo coordináis todos los organismos las diferentes acciones a tomar ante un ciberataque y cómo organizáis los diferentes equipos de trabajo. Si queréis, pues nos podemos basar un poco en la experiencia que sufrió Teo. Si me lo permitís, bueno, yo empezaría poniendo un poco de contexto. Nosotros disponemos de un acuerdo marco a través del que llevamos colaborando desde el 2021 con las diputaciones y los ayuntamientos gallegos. A través de ese acuerdo marco prestamos un conjunto de servicios de ciberseguridad que son gestionados por una oficina técnica dedicada exclusivamente a esta colaboración. Entonces, bueno, dentro de este proyecto de colaboración realizamos, el personal de la Oficina Técnica de Seguridad realiza reuniones periódicas con ayuntamientos y con las 4 diputaciones en las que se coordinan un poco las medidas de seguridad a implantar, las problemáticas, inquietudes con las que se encuentran y se coordina un poco todo el tema de todos los aspectos de seguridad relevantes. Pues a partir de eso, dentro de ese conjunto de servicios, disponemos de un servicio específico para la gestión de incidentes de seguridad. Este servicio lo que nos proporciona es un equipo de personal altamente cualificado y con mucha experiencia en la gestión de incidentes de seguridad. Entonces, cuando recibimos una notificación por parte, a través de una diputación o por parte directamente desde un ayuntamiento,
en el que creen que están sufriendo un ciberataque o han sufrido, pues entonces disponemos de un protocolo en la que podemos activar ese servicio de asistencia y inmediatamente, bueno, convocamos una serie de reuniones con los equipos implicados en la que participan los responsables del concello, los responsables técnicos, responsables de la diputación correspondiente, el personal de la Oficina Técnica de Seguridad, personal de Antega y los miembros de este equipo especializado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se convocan una serie de reuniones periódicas, más frecuentes al inicio de la respuesta, ¿no? En la fase inicial del ciberataque, en la que se mantiene en todo momento la comunicación constante con todos los actores implicados, coordinados por la figura, digamos, principal de la gestión de incidente. Todos habréis oído hablar del incident handler, pues un especialista que se ocupa, que está especialmente cualificado, ¿no? Para mantener esa coordinación, transmitiendo tranquilidad y apoyando y diseñando una línea de actividades y de acciones, pues que en respuesta a ese ciberincidente. Bueno, entonces ahora sí que daría paso, no sé si la alcaldesa nos puede un poco que os cuente la experiencia traumática, porque de verdad que hay que calificarla como traumática. Ya os avanzaba antes que es la nada. O sea, de repente llegas, pero ¿dónde está todo? Yo llegué bueno, lo voy a contar así un poco cómo fue el caso. Llegamos un jueves al trabajo. El informático, pues es que no daba articulada casi palabra, porque me decía que, bueno, que nos habían hackeado, o sea, lo identificó rápidamente ante el aviso de un funcionario, que abrió su ordenador, vio todo encriptado y un mensaje de rescate, lógicamente. Pues una vez que me transmite eso, yo llamo también a la responsable jurídica del concello, que es la secretaria, en mi caso es la secretaria, bueno, en todos los casos de los concellos, y en ese mismo momento decidimos ponernos, lógicamente, que fue lo mejor que pudimos hacer, ponernos en manos de los expertos, en este caso ya digo la Antega y la Diputación de Coruña en este caso. Lógicamente, en ese momento, desde ese momento ya, digamos, por decirlo de una forma gráfica, ya nos cogen de la mano, no nos soltaron en ningún momento, porque claro, todo esto yo lo voy a contar resumido, pero se vive en momentos, son reuniones, ciberreuniones, cosas que tú no caerías en la cuenta, hay que cursar una denuncia, oficializar ese ataque en la Guardia Civil, claro, tú en ese momento no te das cuenta. Si ellos no te lo dicen, tú tampoco. Hay que hacer también un informe a la Agencia de Protección de Datos, porque, bueno, es una vulneración y además que conlleva, pues, oye, nos guste o no, un riesgo importante, porque son datos de personas y son datos, pues, bueno, privados, indudablemente. Iniciamos ese protocolo, como digo. Insisto muchísimo, muchísimo en que hay que seguir a pies juntillas lo que ellos te dicen, porque además es todo con afán de ayudar, lógicamente, y de restablecer el servicio lo antes posible. Formalizamos esa denuncia en la Guardia Civil. A todo esto los ciudadanos vienen, pero ¿qué hay de mi certificado? Pero es que la beca de mi hijo, pero claro. En el propio protocolo hay varias comunicaciones a la ciudadanía, que está muy bien porque son con el afán de tranquilizar a la gente. Oye, sabemos que tenemos esto, estamos en ello y se va a solucionar. Pero por el medio, bueno, la vida se cruza y los trámites burocráticos a veces no entienden de determinadas cuestiones. Entonces, bueno, tú te juntas con que tienes que lanzar un mensaje de calma, pero en el fondo tú por dentro estás fatal. Normal. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, esa comunicación es importante. Luego los funcionarios a su vez, pero yo, claro, yo he debido de perder esto porque ahora que si el banco de fotos, que si el Excel, que si tal, y bueno, intentas mantener una línea, pues eso, calma. Hay un gabinete de crisis, que en este caso estaba formado, como no podía ser de otra forma, que es una pieza fundamental, ya digo, el informático del Concello de Teo, la secretaria como responsable jurídica y yo como alcaldesa.
Según va avanzando el protocolo, y siempre coordinado con ellos, incorporamos a, por ejemplo, la jefa de prensa. Que, bueno, había que hacer ciertas comunicaciones y las comunicaciones tú tienes que mandar. Es una línea complicada porque no puedes dar demasiada información y tienes que dar una información que no lleve a la histeria colectiva, por decirlo de alguna forma. Ahí daros cuenta que hay concejalías de servicios sociales, hay datos, pues bueno, muy sensibles, como todos podemos entender. Y bueno, yo tengo que decir que la prevención fue una de las cosas que, en cierta manera, y entrecomillarlo, nos salvó. Tuvimos una incorporación, pues, digamos, rapidísima. Un restablecimiento, perdón, de lo que eran, pues bueno, progresivamente, ordenadamente, todo ya digo, gracias a la Antega, gracias a la Diputación de Coruña. Mira, se han sentado todos juntos. Es que ellos son amigos. Y, por supuesto, a la Guardia Civil, que todos nos apoyaron de una forma, y te aseguro, aunque ahora parezca que no, te aseguro que lo necesitas. Luego se crea una expectación que socialmente vino a la televisión. Claro, todos quieren sacar cierta información, que lo entiendo porque los medios tienen que hacer su trabajo, pero tú sabes, tienes que seguir todas las recomendaciones, sobre todo porque lo que deseas es salir cuanto antes de todo eso. A raíz de ese incidente del que salimos, ya dije, gracias a la prevención, porque tengo que decir una vez más que mi informático tenía unas copias hechas, digamos, con asiduidad. Recuerdo que la Guardia Civil nos dio la enhorabuena porque nos dijo, bueno, es verdad que habéis sufrido esto, pero que sepáis, y también los compañeros de la Diputación nos decían, teníais todas las herramientas, que ellos también nos facilitan a su vez, incluso más. Por lo tanto, aún con todas esas medidas de prevención, sufrimos el ataque, porque hay gente que se dedica solo a eso. Su trabajo es ese, Está claro. Entrar y sustraer, con el daño que implica. Yo por eso insisto tanto, lo decían en la intervención anterior, en la prevención. Y la prevención pasa por formación. Nosotros ahora tenemos un protocolo de actuación. Pasa por la formación, pasa por dejarse aconsejar y dejarse guiar por los que realmente saben. Y, bueno, yo creo que susceptible, desgraciadamente, somos todos, administraciones, personas. Deciros que a ver, no se puede criminalizar a nadie, pero indudablemente había una persona en teletrabajo, abrió un correo, que lo pude abrir yo, lo abrió una funcionaria, pude ser yo. No es con ánimo de criminalizar a nadie, todo lo contrario. Pero es muy fácil, más fácil de lo que pensamos, y hacen suplantaciones perfectas. Tú crees que estás abriendo un archivo, pues, de un banco, digo un banco porque es bastante clásico, y de repente lo tienes dentro. Son los malos que te han entrado. Exactamente. Pues fenomenal. ¿Y desde el punto de vista de la Guardia Civil? Nosotros cuando llegamos ya, bueno, no estamos directamente contemplados en ese protocolo, pero sí que es cierto que una vez que se ve la posibilidad, no, o sea, la necesidad de interponer denuncia porque se ha cometido un delito, entramos nosotros. Nosotros no nos dedicamos a la ciberseguridad, nosotros nos dedicamos a la ciberdelincuencia. Entonces, una vez que se ha producido, es cuando entramos. En este caso y en otros que hemos participado, la verdad, o que hemos estado desde el primer momento, ver actuar al equipo de crisis da gusto verlo. Sobre todo, y lo decía Anxo, cómo tú llegas al concello o tienes conocimiento, porque a veces nos personamos, en la medida del posible nos vamos a personar, pero no siempre es posible. Pero tú cuando llegas y ves atacado de los nervios a todo el mundo, porque está todo el mundo atacado, y te empiezan a hablar desde el equipo, te empiezan a tranquilizar y ves como poco a poco van siguiendo los ítems, cómo van evaluando, y ves que el nivel de nerviosismo va bajando y entonces ya se puede empezar a trabajar bien. Y da gusto verlos. Pero lo dicho, nosotros cuando llegamos es porque se ha cometido un delito y porque con ese delito que se ha cometido se pueden cometer otros más. Por ejemplo, ese tráfico de datos que puede conllevar, pues, a multitud de otros tipos de delitos. Ahí es donde ya entramos nosotros. Y nuestra labor es poner negro sobre blanco todo ese mare magnum en papel,
papel o en un formato, para llevar ante la autoridad judicial. Entonces, nuestro trabajo es traducir todo eso. Y sobre todo, ponemos mucho hincapié en el tema de la denuncia, después diré por qué una denuncia rápida y ahora lo explicaré, pero en primer lugar lo que intentamos es recoger todos los indicios que pueda haber de la comisión de ese delito. Y por eso nos gusta estar ahí a pie de cañón, en el sentido de poder evaluar junto a los técnicos de los ayuntamientos cuáles son los equipos infectados, si hay notas de rescate, si no hay, si podemos tener en ese primer momento acceso a logs para ver de dónde podía ser la entrada. Bueno, pues desplegamos esa serie escuchando al equipo de intervención, escuchando qué es por dónde puede haber entrado, pero sobre todo para asegurarnos la evidencia, los indicios para después estudiar. Una de las cosas que podemos hacer muchas veces, y por eso insisto en la denuncia, en el caso de Teo me parece que se interpuso al día siguiente, o no recuerdo, creo que no fue el mismo día, porque en aquel momento el mare magnum era total, en otros las hemos cogido al momento. Generalmente los equipos son propiedad, o son de uso, son de propiedad del ayuntamiento, a veces no lo son. A veces, por ejemplo, en temas de teletrabajo, no sería el caso este concreto, pero a veces han entrado, digamos, el vector de entrada se identifica como un equipo que es externo, por ejemplo, un equipo de teletrabajo, en el que no solamente trabaja, digamos, esa persona, sino que puede haber otras personas que también tengan acceso a ese terminal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos extraer, en este caso, por ejemplo, el disco duro, y proceder a clonarlo. Pero antes de proceder a clonarlo, dependiendo del caso, vamos a necesitar un mandamiento judicial o no. Digamos que ahí choca digamos, la percepción técnica del incidente con la percepción legal del incidente. Entonces, por ejemplo, tenemos que solicitar acceso pues, para clonar ese disco. Cuando no es propiedad del ayuntamiento o está siendo usado ese equipo por personas externas al ayuntamiento, pues vamos a necesitar un mandamiento judicial y eso va a tardar unos días. Bueno, por eso exponía un poco la necesidad de una recogida pronta de la denuncia. A partir de ahí estamos en los casos en los que digamos que ha entrado a trabajar la Antega con su equipo de respuesta al incidente, estamos a la espera o les facilitamos incluso en algunas ocasiones clonados de esos discos duros y estamos a la espera de su informe. Para ellos el informe, para nosotros el informe es como, por ejemplo, para nuestro grupo de homicidios el resultado de la autopsia. Vamos a trabajar sobre esos resultados. De esos resultados vamos a obtener datos con los que podamos trabajar y a partir de ahí, pues lo que digo, elaboramos nuestro atestado policial en el que vamos a exponer unas primeras conclusiones y vamos a solicitarle al juez pues, mandamientos judiciales, tramitaciones de órdenes europeas de investigación y eso ya a lo mejor ya no entra aquí en esta parte de la mesa, pero sí que es cierto que el componente transnacional es total. O sea, lo raro sería encontrarte con que todos los actores o que todos los indicios que tú tienes te lleven al marco de la jurisdicción española. No. O sea, aquí puede saltar, pues... Es una dificultad adicional, ¿no? Pues, que luego, una de ellas. Al final, ¿se puede seguir ese rastro? ¿Se acaba localizando a los ciberdelincuentes y se acaba poniéndolo a disposición No siempre, judicial? y es muy difícil, pero a veces sí ocurre. A veces tenemos éxito. Pues es muy complicado, no es fácil. Y aparte, bueno, pues en el tema concreto de un ransomware en el que te secuestran los datos, pues la nota de rescate a lo que te va a llevar de forma, igual que en otro tipo de delitos en los que entra a formar parte, bueno, pues lo que es el sistema bancario, pero es muy raro que todo esto te lleve a un número de cuenta bancaria, sino que generalmente te va a llevar ¿a qué? A criptomoneda. Y ya cuando entramos a hablar de criptomoneda, trabajamos mucho con ella, estamos cada día, digamos, trabajando más, pero es muy costoso llegar a los receptores finales, porque por un lado tenemos los receptores finales y por otro lado tenemos a quién ha realizado el ataque. Generalmente pues son ataques que se compran, o sea, son paquetes de datos, como decía el ponente anterior del CCN, que se compran en la red. O sea, directamente, Sí, o sea, está por claro, muy que además poco, además. A un precio muy económico. A un precio muy económico. Como ha dicho. Yo insistiría un poco también ya en lo que son a efectos de prevención, que hablaba la alcaldesa, sobre todo en empresas pequeñas y en entidades locales pequeñas, que son lo que nos toca a nosotros, la formación continua, la concienciación
y una política, y establece una política de uso de los equipos. Ya lo que es en medidas concretas ya dirigidas en cada ciberataque, pues habrá habido unas circunstancias concretas y ya será, bueno, pues otros entes los que dirán qué medidas. Pero yo insistiría mucho en ese tema, en que el uso, en hacer caso a los técnicos del ayuntamiento, a los técnicos, al responsable informático, porque a veces no se le hace caso. A veces están hartos de repetir las cosas a los funcionarios y a veces los funcionarios no lo hacen porque tengan mala fe, sino por agilizar un poco lo que es su trabajo diario, por dar un servicio más rápido, pero hay que tener en cuenta que estamos todos expuestos y que los datos que manejan son datos que se refieren pues, a todos los usuarios. Fenomenal. Pues damos paso a Mónica, que se nos acaba el tiempo y desde el punto de vista de la Diputación, que veo que hay un debate súper interesante, podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero bueno, el tiempo es limitado y hay que ir terminando. Bueno, nosotros en esta cadena entramos casi en la primera parte cuando recibimos una llamada telefónica del Ayuntamiento de Teo, del informático concretamente, diciendo que tenía un ransom y, bueno, aquí fundamentalmente decir que está todo bastante bien organizado. Nosotros somos el primer punto al que suelen llamar los ayuntamientos porque somos la administración más cercana a ellos y además llevamos muchísimos años trabajando con ellos en la parte informática. Entonces saben que tienen a su disposición un CAU para cualquier consulta y específicamente ahora un departamento de ciberseguridad también. Entonces recibimos la llamada del ayuntamiento, que en este caso de Teo. Ya tenemos el incidente clasificado, ya sabemos que es un ransom, es grave, ya están los equipos encriptados, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero por otros incidentes o por los conocimientos que tengamos sabemos que cuando tú ves un PC encriptado ya está todo lo que hay detrás de esa red está encriptado. Y entonces nosotros, en los ayuntamientos que más formalmente, luego en las siguientes preguntas hablaremos que nosotros estamos en un proyecto de adecuación de los ayuntamientos al Esquema Nacional de Seguridad, y que es importante en este tema. En los ayuntamientos que ya más formalmente han pasado por ese proceso, pues tienen un protocolo de gestión de incidentes en el que se les recomienda que llamen al CAU en horario laboral o tienen un teléfono de emergencia. Y nosotros, a su vez, también tenemos un teléfono de emergencia con la Oficina Técnica de Seguridad de Antega, que en este caso, al recibir la llamada de Teo, lo que hicimos fue llamar al teléfono SOS para nosotros de la Oficina Técnica de Seguridad de Antega, que son los que ponen a nuestra disposición el equipo de respuesta a incidentes en este caso. Y ahí ya empieza un protocolo de actuación que la verdad yo creo que hay que ponerlo en valor porque en un momento así que es caótico, porque es caótico para todo el mundo y no sabes por dónde empezar, sobre todo para el informático de Teo. Claro, pues que tengas a una persona que te vaya diciendo qué tienes que hacer paso a paso es muy importante. Y luego nuestra función ahí en la gestión de incidentes también es un poco porque quizás nosotros sabemos mejor cómo están estructuradas las redes, tenemos más conocimiento de lo que hay en los ayuntamientos, cómo están en la infraestructura que tienen, cómo están organizados y quizá ahí podemos ayudar o dar soporte tanto al informático como al equipo técnico que no tiene ese conocimiento. Y esa es la función que tiene Diputación en este momento. Y bueno, yo creo que en el caso de Teo funcionó bastante bien para ser casi la primera vez que nosotros intervenimos ahí. Yo creo que funcionó bastante bien. Fue todo muy bien para lo que pudo haber sido. Estaba todo muy bien organizado, estuvo, la verdad. Pues fenomenal, Mónica. Bueno, pues perdonadnos que estamos ya sobre tiempo. Podríamos estar mucho más tiempo, pues yo creo que el tema es súper interesante y da esto para un rato largo, pero bueno, nos debemos a tema de agenda y esto se acaba. Simplemente, pues a modo de conclusión, yo creo, y un poco tenía pensado que cada uno hacemos las conclusiones, pero bueno, si os parece, la hago yo, ¿no? O sea que yo creo que la colaboración entre los diferentes organismos, las diferentes entidades
ante un ciberincidente yo creo que es clave, ¿no? No solo para prevenir, que también, que ahí lo hemos mencionado todos, sino luego ante un incidente de seguridad como el que habéis tenido, que yo creo, y como lo habéis reflejado todo, ha sido clave la colaboración entre los diferentes organismos, aplicando los protocolos establecidos por todas las partes y siguiendo en la línea establecida. O sea que yo daros personalmente la enhorabuena por lo bien que lo hicisteis y una vez más daros las gracias a todos por compartir este ratito con nosotros. Os pido un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Moitas gracias a todos. Certamente, como apuntaba Pedro Álamo, era un debate ben interesante. Un saúdo enhorabuena ao informático de Teo, que creo que está por aí, por todo o que pasou. Puido solventar dunha forma positiva coa axuda de todas as administracións implicadas e tamén serve de exemplo, non, para eses concellos que poden vivir unha situación semellante que, por desgraza,